A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos a la estimada audiencia. Vamos a tratar nuevamente el programa de Petróleo y Desarrollo, y en esta vez con el economista Osvaldo Erazo vamos a analizar la preventa de petróleo a China. Este es un tema que está virgen en cuanto al análisis y a la investigación sobre qué mismo determina la legislación petrolera de cómo se debe vender el petróleo al exterior, y si está previsto en la ley de hidrocarburos la preventa de petróleo a China o a cualquier otro país, venta directa. La audiencia sabe que en derecho público hay que aplicar lo que está escrito, y lo que no está escrito no se debe aplicar. Entonces, el problema fundamental de la preventa de petróleo a China, sobre todo en los últimos días que nuevamente se empieza a hablar de este tema, se menciona que se estarían negociando la preventa de petróleo de 153 millones de barriles, 154 millones de barriles a China. Hay investigaciones que se dice que el país podría perder $2 por barril que se exporte a China. Entonces serían en los 154 millones multiplicado por 2, estaríamos hablando de una pérdida de 308 millones de dólares. Estos $2 que publicó el diario El Comercio es en comparación a la venta de crudo que se ha hecho con la compañía Shell, y al realizar un análisis comparativo entre lo que se va a vender a China bajo esta metodología sui generis de preventa del petróleo, con lo que ya tiene un contrato de Shell a largo plazo, hay una diferencia de $2. Y hay un estudio de Petroecuador que se dice que la pérdida no es de $2, sino de $2.43. Lo importante que yo quiero decirle a la audiencia es de que en la ley de hidrocarburos, óigaseme bien, no establece la venta anticipada de petróleo, o que el petróleo se entregue como garantía por deuda, o que se lo prende, o que se lo hipoteque. Ese tipo de disposiciones no constan en la ley de hidrocarburos. Así que, ojo, ecuatorianas y ecuatorianos, este es un tema que tenemos que investigarlo detenidamente y a profundidad en lo que falta de en lo que falta de este gobierno para que termine su periodo, y también en el próximo gobierno que se iniciará el 14 de mayo, o el 24 de mayo, perdón, del año 2021. Estimado Osvaldo, desde tu análisis, yo sé que tú has puesto mucha tinta, mucho esfuerzo en el tema del análisis del mercado interno de los derivados de los hidrocarburos, que ese es un tema diferente. En cambio, el tema de la exportación del crudo es algo distinto, y allí se toma como referencia el crudo de West Texas Intermedio o WTI como precio referencial para vender el crudo ecuatoriano. La pregunta es, ¿cómo realmente darle una explicación en detalle a la audiencia sobre esta figura que se implementó en el gobierno de Correa? Porque la preventa del petróleo con China se viene dando desde el año 2009 hasta la actualidad, porque hay petróleo todavía comprometido para entregar a China hasta el año 2024 o a lo mejor el año 2025, todo depende del precio del barril del petróleo que se dé en estos años, ¿no? Así que en ese sentido te formulo la inquietud, estimado Osvaldo. Bienvenido nuevamente a este programa de Petróleo y Desarrollo, y el tema central de este análisis, la preventa de petróleo a China
no tiene base jurídica, no tiene base legal. No dice eso la ley de hidrocarburos. Henry, gracias por la invitación. Un saludo a través tuyo a toda la audiencia de Telesucesos. Sí, en realidad este es un tema que no es nuevo para este gobierno, porque este tema de la preventa, esto ya lo realizaron en el gobierno de Correa y nos vendieron la idea de que la idea era vender de estado a estado. Sí, o sea, y la idea era de que se venda del Ecuador directamente a la China, evitando los intermediarios. Sí, pero si tomamos en cuenta unas declaraciones que hizo el ex ministro Pérez, esas las hizo al Universo, él informa de una renegociación que tuvieron con China, con los contratos estos que eran secretos, sí. Y dijo de que hubo un beneficio ahí al país, solo en la renegociación, de 1.400 millones de dólares. O sea, él decía de que ya hubo un beneficio. ¿En qué hubo el beneficio? Primero, de que se mejoró lo que era el valor del transporte. Al Ecuador te cobraban el transporte como que el petróleo se va de aquí a la China, cuando en realidad se iba de aquí al Perú. Y te cobraban como que se iba a la China. Ese es un perjuicio para... Primero. Segundo, te cobraban como que el transporte era en buques tanques pequeños, cuando en realidad estabas mandando en buques tanques enormes, donde el costo de transporte es mucho más bajo. Exacto. También él hablaba de la fórmula, cómo se aplicó la fórmula para el cálculo del precio en las preventas. O sea, si el precio del petróleo está bajando, ¿no es cierto? Estaba bajando. No te tomaban el precio de hoy o de ayer, sino que de 2 o 3 días después, cuando el precio estaba más bajo. O viceversa. Si el precio estaba al alza, ¿no es cierto? En vez de tomarte el precio de hoy día, te tomaban de 2 días antes. O sea, siempre había un perjuicio para el Estado, ¿no es cierto? Entonces, estas situaciones ya genera ya un antecedente de que hubo un perjuicio para el Estado ecuatoriano en las anteriores preventas. Y esto ha generado muchas críticas porque renunció el gerente de Petroecuador, Ricardo Merino, renunció el gerente de Petroamazonas, Juan Carlos Burneo, y en la semana anterior renuncia el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, aduciendo de que por problemas personales. Puede ser, no puede ser, pero justo en esta temporada. Las 3 renuncias coinciden con lo mismo. Coinciden justo. O las dos renuncias, la del ingeniero Merino y la del actual gerente de Comercio Internacional, porque en el caso del ingeniero Pablo Flores, él mencionó que lo dieron renunciando cuando él no había renunciado, ¿no? Sí, pero también Ricardo Merino, él sí dijo de que no se debería hacer un análisis más profundo a los créditos ajustados a preventas. O sea, él ya fue más sincero en todo caso y lo dijo así. O sea, que debe existir un análisis más profundo. O sea, los análisis que se están haciendo no son profundos. Estamos hablando de preventas petroleras, estamos hablando de créditos de miles de millones de dólares y ya te dicen que debería ser análisis un poco más profundo. Yo quisiera allí, con lo que acabas de exponer, Osvaldo, tú citaste al ingeniero Carlos Pérez, exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ¿no? A cuyo cargo lo reemplazó un ministro que duró unos pocos días, se fue, se asustó, y luego viene el ingeniero René Ortiz Durán. Pero el ingeniero Carlos Pérez, él mencionó que había logrado liberar el 5% de la venta de crudo comprometida con China. O sea, logró, como dice la palabra, liberar un 5%. Eso mencionó él, ¿no? Eso significaba más o menos 8 millones de barriles anuales, y por el periodo que falta para entregar el crudo a China, hablaba de que se iban a liberar 50 millones de barriles, ¿no? Y mira lo que tú dices, 1.400 millones de dólares habría sido beneficioso para el Ecuador esa renegociación con China que hizo el ingeniero Carlos Pérez, ¿no? También él mencionó 2 cosas más, de que se había reducido la tasa de interés, porque la tasa de interés con China es realmente confiscatoria, esa tasa de interés, ¿no? Y lo tercero que él mencionó es de que se había mejorado el premio en la venta del crudo, ¿no?
a lo que tú mencionas, eso también lo dijo, esto de modificar, de revisar la tarifa de transporte y también el volumen de carga en los buques petroleros. No es lo mismo un buque de 500,000 barriles que lleva frente a un buque que lleva 2 millones de barriles, ¿no es cierto?, ¿no?, en su tanquería. Entonces, podríamos en este sentido traer un elemento final que él mencionó, de que ese 5% que le llevaba comprometido con China le servía para vender en el mercado spot, y que ese precio de venta en el mercado spot le servía de referencia para negociar, para hacer los ajustes de precio con el crudo vía prevendido a China. Pero el ingeniero Ricardo Merino, él mencionó de que Contraloría había dispuesto en un examen de auditoría que el 10% de la exportación de crudo debería reservar al Estado ecuatoriano para venderla a precio spot, y que eso le sirva de referencia para definir el precio del petróleo que se vende a China o a cualquier otro país. ¿Estaría en lo cierto lo que yo acabo de mencionar, estimado Osvaldo, o hay otros elementos que agregar? Bueno, en realidad topaste algunos puntos. En lo de la tasa de interés, tenemos una tasa de interés que nos quieren cobrar por este crédito que es realmente muy alta, del 9%, cuando los multilaterales Exacto. te cobran al 3%. Exacto. ¿No es cierto? Es confiscatorio. ¿Y por qué te cobran una tasa de interés tan alta? Si a la final tú lo que tienes, estás dando es una garantía en petróleo. O sea, tú cobras una tasa alta cuando hay alto riesgo de cobrarle, pero en cambio acá tienes a quien te va a pagar, incluso está poniendo una garantía que es el petróleo. Entonces, no debería, desde ese punto de vista, no debería ser tan alta la tasa de interés. Lo otro que tú hablas del mercado spot, el mercado spot es ventas al mercado abierto con crédito de entrega inmediata, ¿no es cierto? Entonces, se supone que tú vas a entregar, ¿no es cierto?, el petróleo, y ese te sirve como referencial para saber cuánto está dispuesto el mercado a pagar por tu petróleo. Entonces, como tú decías hace un rato, en el mercado spot que salió y tenemos nosotros, se logró conseguir precios de 2 y hasta 3 dólares sobre el WTI. Exacto. O sea, y en cambio acá el otro es, aparte de que tenemos como referencia al WTI, tenemos nosotros un castigo. Entonces, la ganancia no es sobre el BTI, sino con la diferencia bajo el WTI. Otra de las cuestiones es de que te llamaron como preventas. ¿Por qué les llamaron preventas? A ver, si me están dando préstamo, tengo que pagar a una tasa de interés, es préstamo. Claro. Pero si los llamaron como preventas era para que no se calcule como préstamo y no pasar el gobierno anterior el 40% que te dice la ley, que no puedes endeudarte sobre el 40% del Exacto. Producto Interno Bruto. Ese es buen dato. Ese es buen dato. Eso lo dice el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, de que del endeudamiento no debe superar el 40% del PIB. Y entonces al hacer un endeudamiento con preventa de petróleo, era una trampa que le cometió al país, al Estado, a la sociedad ecuatoriana, el gobierno anterior, y que se ha mantenido en este gobierno, y que este gobierno también quiere hacer lo mismo, pero bien difícil, porque nosotros ya le hemos pedido a la Contraloría que intervenga sobre esta materia, y quisiera mencionar lo que decimos nosotros en el oficio. Es una carta dirigida al señor asambleísta Helio Peña Montaneda, como presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, y al señor doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, y le decimos nosotros, solicitamos investigue la preventa de petróleo a China. Es un oficio enviado el 9 de noviembre del presente año, y en la parte pertinente, querido Osvaldo, para que tú tengas mayor elementos. Dice, en derecho público hay que aplicar lo que está escrito. La ley de hidrocarburos no dispone en su articulado la preventa o venta anticipada de petróleo, lo cual significa que se vende el petróleo crudo sin base legal. Lo cual significa que se vende el petróleo sin base legal, sin base jurídica, o que no está respaldado en ley, estando todavía en los yacimientos. Este procedimiento contradice lo que disponen los artículos 1, 317 y 408 de la Constitución de la República, ya que el hidrocarburo, mientras se encuentre en los yacimientos o estructuras geológicas,
es un recurso natural inalienable, irrenunciable, imprescriptible, inembargable. Sobre esto que dispone la Constitución, pero yo quisiera también agregar lo que dijiste del ingeniero Pérez, ¿no? Sucede que al liberar el 5% del crudo comprometido con China, o 8 millones de barriles anuales, y tú me haces de acuerdo, él vendió en el mercado de spot el petróleo a la par con el WTI, y en algunos casos inclusive con 50 centavos más del precio del crudo referencial del WTI. Pero tú también mencionas $2 o $3, también se llegó a hacer ventas con eso. Bueno, tenemos nosotros preventas este ratito con Shell. Con Shell, sí. Con Shell, que sí. Prácticamente es más de $2. Llega sí. Casi, es 2.99, casi $3. Casi $3. Sí, por barril. O sea, sí. Mira lo que estamos perdiendo. Y otra de las cuestiones que también hay que aclarar es de que nos estamos queriendo poner como garantía 154 millones de barriles. Sí. Estamos produciendo este dato 504,000 barriles diarios. El año pasado producíamos 530,000 barriles diarios. ¿Bajó a 504,000 hasta ahora? Sí, datos a octubre, ¿no? Ya. Datos a octubre. Ya. Si nosotros consideramos de que la tendencia es a la baja incluso. Claro. Supongamos que ya no baja. Supongamos que ya no baja y que nos quedamos con los 504,000 barriles diarios. Eso significa que vamos a tener en el 2021 un déficit de unos 10 millones de barriles de producción. 10 millones. Y quieres endeudarte en 154, o mejor dicho, poner de garantía 154. Entonces, no tendríamos petróleo para el mercado spot. Exacto. La una y la otra. Tendríamos que reducir, para poder cumplir internacionalmente, tendríamos nosotros que reducir lo que se entrega a las refinerías. Entonces si vamos a tener menos petróleo en las entregas a las refinerías, y las refinerías van a producir menos combustibles, entonces ahí sí se entiende porque el gobierno está liberando la importación de combustible. Claro, eso es un buen dato, es decir, al bajar a 504,000 la producción diaria, inclusive lo que se tenía planificado, lo que se tenía calculado para entregar a China, de las preventas anteriores, prácticamente no se está en capacidad de hacerlo, porque las preventas que se hizo en los años anteriores con China es cuando había una producción de 550,000 aproximadamente de barriles de petróleo por día, y cuando el precio del barril del petróleo estaba a $60, $50, 55 o más de $60. En esas condiciones se dio el endeudamiento último con China. Entonces, en cambio, tenemos un precio del petróleo que está en $40 y baja la producción a 500,000. O sea, no se puede cumplir ni siquiera, vuelvo a repetir, la preventa anterior que se combinó con China. Ni siquiera para eso. Peor. Entonces, no hay petróleo para comprometer 154 millones más para adquirir un crédito por $2.400 millones que le entregarían por anticipado al Estado ecuatoriano, al gobierno actual. Entonces, esta propuesta no tiene viabilidad, pero ahí también le denunciamos al país lo que dice el economista Osvaldo Erazo Arboleda, de que entonces es posible que se esté yendo a comprometer el petróleo que se entregaba a las refinerías. Entonces eso quiere decir que las plantas van a trabajar a medio gas o se las va a cerrar, con el objetivo de entregar el petróleo a China. Pero aquí viene un negocio enorme, mucho más grande del que ya se venía dando en el Ecuador. Esto es de importar los derivados de los hidrocarburos a precio internacional. Entonces, señores no tienen alma con el país, ¿no? Entonces, le quieren romper al país, porque el que se venda a precio internacional, como dijimos la vez pasada, un barril de diésel, decías tú, Osvaldo, a fines de octubre, que estaba vendiendo en Colombia un galón de diésel en $2.20. En el Perú, un galón de diésel, $3.20. Y en Uruguay, un valor de diésel en $3.80. Entonces, señores, están viendo que este es el boom de ellos para su negocio. Es lo que están queriendo. Estos señores que hoy han liberado los precios de los combustibles, y que a propósito tampoco de eso habla la ley de hidrocarburos. Aquí la tengo yo, a la ley de hidrocarburos. Tampoco habla de liberación. Aquí está la ley de hidrocarburos. Tampoco habla de liberación de los precios de los derivados de hidrocarburos. Los decretos, como dijimos la vez pasada, 1054, 1058 y 1054, 1158 y 1183 contradicen la ley de hidrocarburos. Siguiendo la temática,
querido Osvaldo, podríamos, esto me parece espectacular lo que acabas de decir tú, de que se estaría yendo a comprometer el petróleo que está previsto para entregar a las plantas de refinación. Bueno, el gobierno está con un déficit de 4.000 millones de dólares. El ministro Pozo habló de que entre noviembre y diciembre va a llegar algunos miles de millones para cubrir este déficit, pero le sigue quedando algunos déficits. Ahora, en esta situación de la nueva la negociación que están haciendo con China, yo creo que primerito el gobierno lo que debe hacer es eliminar tanto secretismo con los contratos con China. O sea, se acabaron los secretos, sean más sinceros y digan cómo es lo que están negociando. Tenemos equipos negociadores que están en cursos constantes de negociación. Ya pues, o sea, no creo que China sea el único país que tenga que esté interesado en el petróleo, por último. O sea, si la necesidad es grande de recursos y quieren comprometer la riqueza nacional, pero también debe haber otros países que también quieran y a intereses más bajos y a plazos más largos. Exacto. O sea, no lo que están haciendo. También yo creo que sí es necesario ya hablar de que se debe despolitizar a Petroecuador y que debería tener una autonomía financiera y de gestión, porque sigue existiendo una presión enorme para que se firme a través de Petroecuador este contrato. Y por último, los nuevos técnicos que vengan a manejar estas gerencias deben ser técnicos. Ya olvidémonos de puestos políticos, sino técnicos. Y peor todavía, que vengan funcionarios del Ministerio de Finanzas para indicar qué es lo que debe hacer y qué es lo que Petroecuador debe comprometer con crédito, cuando la función de Petroecuador es producir y comercializar. Exacto, y eso es un buen tema porque hay una profunda inestabilidad. Y yo les digo a los funcionarios de Petroecuador que no le firmen documentos al señor ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables bajo presión. Porque si los obligan a firmar esos informes bajo presión, contradiciendo la ley de hidrocarburos, bueno, los que van a tener que después comparecer ante los tribunales, ya sea de los órganos judiciales o de la Contraloría General del Estado o de la Asamblea Nacional o del Consejo de Participación Ciudadana, bueno, van a ser los funcionarios que firman esos documentos. Y a mí me parece bien que se nieguen a firmar. Y quién tiene que responder es el señor ingeniero René Ortiz, como ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, que él quiere ir a una negociación de lo que tanto cuestionó él y yo y otros ante la opinión pública, de lo mal que hizo Correa de prevender el petróleo. Él también quiere hacer lo mismo y quiere irse sobre lo que dice la ley de hidrocarburos, porque la ley de hidrocarburos no establece dos cosas: ni preventa del petróleo, eso no está en la ley de hidrocarburos, ni tampoco dice que se venda el petróleo sin licitación. El petróleo es un recurso público y por lo tanto tiene que venderse mediante proceso licitatorio. Estimado Osvaldo, gracias. Tus palabras finales, si hay alguna conclusión de tu intervención, en un minuto, estimado Osvaldo, para despedirnos del programa. Bueno, como conclusión es de que tenemos como antecedente las preventas que ya se realizaron con China y que no fueron favorables para el país. De que podemos hacer un mayor análisis y mejorar los términos en nuevas preventas, si quieren hacer las preventas, y que ya basta de secretos en los convenios internacionales que se exponen la riqueza nacional. Correcto, muchas gracias, Osvaldo. Gracias a la audiencia por escucharnos en este tema sobre la preventa del petróleo, que no está respaldado en la ley de hidrocarburos. Tampoco está respaldado en la ley de hidrocarburos que se vende petróleo sin licitación. Es un tema que vamos a seguir investigando. Nos veremos en 15 días con Osvaldo. Muchas gracias a la audiencia por atendernos en este programa sobre la preventa del petróleo a China. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.